gusto encontrarle al inicio de un nuevo recorrido. Andar más rápido suele acarrear mayores riesgos. Los imprevistos colocan en situaciones impredecibles a conductores, peatones y pasajeros, algunas con consecuencias fatales. Sobre el tema reflexionamos hoy. Acompáñeme, ya estamos recorriendo la vía. La velocidad constituye la causal más peligrosa si tenemos en cuenta el comportamiento de accidentes en comparación con su aporte en víctimas fatales. Yo creo que es importante hacer una reflexión para que se entienda por qué los especialistas en seguridad vial constantemente insistimos en la necesidad de respetar los límites de la velocidad que se establecen en los sedes viales. En un accidente donde interviene la velocidad, todos los factores están en contra. Los objetos sueltos dentro del vehículo se mueven a la misma velocidad, convirtiéndose en proyectiles. Lo mismo pasa con el cuerpo. Las fuerzas de impacto a las que se somete el tejido humano incrementan la gravedad de las lesiones de forma exponencial, provocando daños severos y hasta la muerte. Es importante aclarar que la velocidad que se establece en una vía no se establece por capricho o por la voluntad individual de nadie. Se establece como resultado de estudios de ingenieros, especialistas, hacen un estudio de las características de la vía, no solo las características desde el punto de vista de la conformación, si es asfalto, si es otro tipo de materiales que se usan, sino hasta desde el punto de vista geométrico y el tipo de vía. Y en correspondencia con eso, los especialistas dictaminan cuál es la velocidad segura para el tipo de vía. La historia de un atropello puede variar drásticamente con tan solo un cambio en la velocidad. A 30 kilómetros por hora, las posibilidades de la víctima de morir son apenas de un 15%. En cambio, si el vehículo viaja a 50 kilómetros por hora, el 85% de los peatones o ciclistas pueden morir. Una leve diferencia en la velocidad puede cambiarlo todo. La vida ha demostrado que cuando usted construye un vial, en el diseño de ese vial se establece velocidades seguras para el vial. Y estas velocidades pueden ir variando con el decursar del tiempo, porque con el decursar del tiempo el vial puede ir sufriendo deterioro. También con el decursar del tiempo este vial puede ir incrementando su uso y explotación y por tanto la convivencia de vehículos y de peatones y el resto de los factores que inciden en la vía se hace mucho mayor a partir de que incrementa el desarrollo social, se construyen polos de vivienda, centros hospitalarios, hoteles, etc. Y esto indudablemente que cambia el entorno de la vía y por ende se hace necesario entonces también rediseñar y cambiar aquella velocidad que en un momento determinado los constructores determinaron para la misma. Por lo general, no imaginamos involucrarnos en un suceso similar. En ocasiones hay personas que plantean, bueno, ¿y por qué esta avenida no se pone en una velocidad de 80 km por hora y lo que hay es una velocidad de 60 km por hora? ¿O por qué este tramo de vía, si es un tramo de vía que tiene buenas condiciones y es línea recta, por qué 50 km por hora y no mucho más? Entonces ratificar que la decisión de determinar las velocidades de un tramo de vía no responde a la voluntad de una persona en lo personal ni a capricho de nadie. Es el resultado de estudios de ingeniería que se hacen de los mismos y de otros factores. E incluso hoy estamos evaluando por la importancia que tiene la velocidad, se está evaluando un grupo de vías, se están haciendo estudios para hacer reajustes de la velocidad. ¿Reajustes en qué sentido? Bueno, en la inmensa mayoría será disminuir la velocidad que se establezca. Cuando chocas frontalmente con otro vehículo, no necesitas ir muy rápido para que sea mortal.
A 50 kilómetros por hora, ambos vehículos generan una energía sin control proveniente de la suma de ambas velocidades similar a la de 100 kilómetros por hora, suficiente para destruir la estructura frontal de ambos autos y provocar lesiones serias o mortales en un 80% de los accidentes. La velocidad es directamente proporcional a la gravedad del accidente. ¿Qué queremos decir con esto? Indudablemente un impacto a 40 kilómetros por hora en un peatón no representa lo mismo que un impacto a 60, 70 o 80 kilómetros por hora. Los estudios indican que un peatón impactado a una velocidad de 80 kilómetros por hora tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir al impacto. E incluso la violencia del impacto le pudiera causar la muerte de manera inmediata. Sin embargo, cuando un conductor transita a una velocidad entre 30 y 40 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a ese impacto del peatón son muy superiores. La acción de conducir implica una responsabilidad, también la de transitar como peatón. Veamos cómo percibe una situación imprevista el conductor y a los riesgos que nos exponemos todos. En el proceso de la conducción hay determinados momentos, aunque todos suman una acción que es la acción de conducir. Está el momento en que el conductor percibe el peligro. Esa percepción del peligro, que casi siempre es visual, la mayoría de las veces, tiene que ir al cerebro. Esa señal va al cerebro, el cerebro procesa la señal y el cerebro emite una respuesta que es la respuesta que da el conductor. Por ejemplo, la respuesta de que hay que disminuir la velocidad o tener la marcha. En todo ese tiempo, que se conoce como tiempo de reacción, transcurre entre 1 y 2 segundos. Las personas pueden decir, pero bueno, ¿y qué representa 1 o 2 segundos si eso es prácticamente insignificante como tiempo? Pero sí representa mucho. Y lo que represente 1 o 2 segundos en la vida de un conductor va a estar dado precisamente por la velocidad en la que se está trasladando. A menor velocidad, él tiene mayor posibilidades de detectar el peligro, tiene más tiempo para poder reaccionar, adoptar la decisión correcta y cumplimentar esa decisión que él toma. Te animarías a saltar al vacío desde esta altura, pero no le temes a conducir a exceso de velocidad. ¿Sabías que chocar de frente contra un objeto rígido en un vehículo sin cinturón a una velocidad de 90 kilómetros por hora equivale a lanzarse al vacío desde un edificio de 30 metros? La mala elección de la velocidad provoca el 90% de los accidentes mortales. Nosotros siempre recomendamos la necesidad de que los choferes, peatones, en sentido general, los usuarios de la vía, tengan una conducta responsable en la vía pública para lograr, con el cumplimiento de las normas de todos los usuarios de la vía, una armonía que permita, sobre la base del respeto a la legislación vigente, que permita convivir sin dificultades de ningún tipo, tanto a los conductores como a los peatones. La velocidad segura es aquella que te permite a ti garantizar la seguridad tuya como conductor y la seguridad de los demás usuarios de la vía. Voy a poner un ejemplo. La legislación nuestra establece que en las zonas urbanas la velocidad es 50 kilómetros por hora. Eso está en ley, exceptuando aquellos lugares donde estén ubicadas señales que permitan transitar a una velocidad superior o aquellas señales, por ejemplo, de zona de niños, donde todos conocemos que la velocidad es 40 kilómetros por hora. Pero voy a poner un ejemplo. Usted transita por el malecón y el malecón está siendo afectado por un frente frío. El pavimento está mojado, hay salitre. La velocidad del malecón antes era 80 kilómetros por hora. Ahora, precisamente los estudios arrojaron y se bajó a 60 kilómetros por hora para hacer una velocidad mucho más segura. La velocidad de 60 kilómetros por hora
Pero si yo conozco que el malecón, la vía, está mojada, que está siendo salpicada por el mar, que el viento del norte está llenando de salitre el pavimento, esos son factores climáticos que van en contra de la seguridad vial, porque todas las personas que conducen conocen perfectamente que el pavimento mojado disminuye la fricción, el vehículo necesita más espacio de tiempo para detenerse, por tanto y demás usted tiene que disminuir la velocidad. Sin embargo, ahí la velocidad segura en tiempos normales está determinada por los especialistas en 60 kilómetros, pero usted como chofer tiene que también tener la suficiente racionalidad para percatarse que cuál es la velocidad a la cual usted debe conducir. Sus sugerencias sobre este y otros temas envíelos a los contactos que aparecen en pantalla o a la dirección electrónica giselar@enet.cu. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. La próxima semana continuamos recorriendo la vía.